Buenos días, bendiciones familia, bendiciones amigos. Una vez más aquí estamos en este espacio Huellas, muy contentos, muy felices de poder compartir con ustedes una historia nueva, una historia más de lo que Dios hace, de lo que Dios escribe en la vida de lo que a veces le buscamos y otras veces ni siquiera le buscamos y Él viene y empieza a escribir su historia en nosotros. Queremos agradecer a Inés, que hoy día nos va a compartir cómo Dios, cómo el Padre ha puesto su marca, su sello en su vida de una manera realmente impresionante. Usted se ha preguntado cómo alguien puede salir de un hoyo muy grande, de un pozo muy profundo, como dice David en el Salmo 40, versos 2 y 3, dice David: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Si usted se ha preguntado cómo alguien puede salir de un pozo tan profundo donde no hay posibilidades desde la perspectiva humana, Dios sí lo puede hacer, y en el testimonio de Inés lo vamos a presenciar, vamos a ver la obra de Dios, el poder de Dios increíblemente manifestado, levantando a Inés del pozo de la desesperación y poniendo sus pies sobre terreno firme y poniendo en su boca un cántico nuevo. Es increíble el cántico que Dios ha puesto en Inés. Inés, te invitamos a que nos saludes y luego pasemos a compartir esta historia, y luego nos va a saludar mi esposa también, Carolita, y vamos a ir de lleno a lo que es lo que Dios ha hecho en la vida de Inés. ¿Ya? Sí, dale. Nada, darles la bienvenida a todos los que se han conectado, y espero de verdad que mi historia sea de bendición para muchos, porque hoy puedo decir con mucha convicción que, como usted decía, Dios me sacó de un pozo gigante de desesperación, de pena, de muchas cosas. Así que nada, aquí nerviosa, muy nerviosa, pero creo que esto es lo que debemos hacer, dar testimonio de cuánto Dios ha hecho en nuestra vida. Y aquí estamos, que se haga lo que Él quiera. Así es. Sí, bienvenida Inés, y muchas gracias por aceptar la invitación de querer compartir tu testimonio. Nosotros conocemos a Inés por varios años y hemos visto que el Señor ha ido tratando con ella, ha ido sanándola, ha pasado por procesos muy difíciles, sin embargo el Señor la ha sostenido. Y hemos visto su crecimiento, y eso no es mérito nuestro, sino que es mérito del Señor, y es mérito de la entrega de Inés, y de escuchar la voz del Señor y de esperar que Él la transforme. Así que nos da mucha alegría poder saber y verte cómo has ido evolucionando, y sé como las otras historias, como los otros testimonios, sé que va a ser de mucha bendición, porque hay poder en los testimonios. Cada vez que uno habla acerca de lo que Dios hace en nosotros, le damos una patada, una bofetada al diablo, porque mostramos a los demás lo que Dios es capaz de hacer en nosotros. Lo que a veces otras personas piensan que nunca va a cambiar, Dios es capaz de transformar. Así que le damos gracias, Inés, por querer compartirlo. Así es. Bien, pues vamos entonces, porque esto está muy, muy bueno. Inés, quiero invitarte que nos compartas un poquito acerca de lo que fue tu infancia, del periodo antes de tener tu encuentro con Jesucristo, y ver cómo, a pesar de que no tenías una fe en Cristo, Dios en medio de tu historia de infancia estuvo presente. Así que compártenos, por favor. Bueno, yo soy la segunda hija de 5 hermanos, de los cuales hoy en día quedamos solo 3.
y igual tuvimos una infancia con muchas carencias, muchas económicas, afectivas. Mi papá trabajaba mucho, igual éramos 5 hijos, entonces, y vivíamos en la casa de mis abuelos maternos, en una piecita, era una pieza 4x4 de haber sido, y ahí vivíamos los 7. Entonces eso hizo que nosotros igual creciéramos como muy, entre comillas, en la calle, porque era donde podíamos salir a jugar. Pero yo tenía una hermana mayor, tengo una hermana mayor que es la Mari, y yo siempre la seguía para todos lados. Y recuerdo que cuando era, no sé, haber tenido unos 5 años, yo vivía cerca del Piduco. Entonces ese canal en invierno se subía mucho. Yo andaba detrás de ella y ella fue hacia un puente que estaba muy arriba y yo me quedé más abajo y me caí al canal. Wow. Y el canal llevaba mucho caudal, y recuerdo que lo que yo recuerdo es cuando llegué a mi casa con unos jóvenes que dicen haber visto una mano sobre el canal, como pidiendo, yo creo, auxilio, no sé si era una niña de haber tenido, yo creo, unos 4 o 5 años. Y igual fue como extraño porque yo andaba con pura ropa que más que flotar me hubiera permitido hundirme. Pero no, ahí yo ahí vi, creo ahora de grande, puedo analizar que ahí fue como la primera vez que yo me tomó y me salvó de haber muerto ahí en ese instante. Wow. Cuando tenía alrededor de 8 años, de haber sido 8 o 9 años, mi mamá dio a luz a mi hermano más chico, a Víctor, y ella le dio una septicemia general y cayó al hospital por alrededor de 8 o 9 meses, y eso hizo que nosotros nos quedáramos solos. Y mi papá en ese tiempo, aparte de trabajar mucho, era bueno para tomar. Era muy bueno para el alcohol. Y nosotros estábamos muy solos, muy, muy solos. La Mari y mi hermano mayor de haber tenido unos 10 años, 11 años, porque nosotros tenemos como 2 años de diferencia las dos. Y fue un tiempo bien difícil. Mi hermano más chico en ese tiempo lo crió una joven que vivía en esa época donde mis abuelos. Después se lo llevó mi tío, y así anduvo los primeros años de su vida, y nosotras, como se dice, estábamos como a la vida. Y siempre tuvimos gente alrededor, vecinos que nos daban, teníamos una vecina que por la reja nos pasaba comida, pancito amasado y cosas así, siempre preocupada de que no pasáramos hambre. Dios les proveía de alguna manera, sí. Mis abuelos maternos también, ellos eran muy estrictos, muy, muy estrictos. Pero ellos siempre preocupados de que, entre comillas, no pasáramos hambre, porque tampoco ellos tenían grandes riquezas, o sea, era lo que ellos tenían. Y ellos eran muy creyentes y nos llevaban a una iglesia. Y esa iglesia era muy tradicional, y nosotros ya con la Mari nos gustaba cantar y estábamos en el coro y nos gustaba tocar el pandero y todas esas cosas, pero era como nuestra idea de iglesia, o sea, claro. Y cuando yo fui creciendo, como que ya me sentía como obligada a ir y me daba vergüenza porque nos llevaban a predicar y eso nos molestaban nuestros compañeros, las canutas y las cuestiones. Entonces para nosotros que éramos chicas y en realidad no era conocer a Dios, pues nosotros en esa época íbamos más que nada por lo que nos llamaba la atención al cantar y al tocar el pandero, la guitarra. Claro. Y cuando teníamos alrededor de 11, yo tenía 11 años, mis papás tocaron casa. Gracias a que tenían 2 hijas minusválidas, les dieron unos subsidios y nos fuimos a vivir a la San Luis. Y eso quedaba muy lejos de mis amigas, que tengo amigas de infancia, de mi colegio. Entonces recuerdo que el primer día que yo tenía que nos fuimos como un martes para allá, y el día miércoles yo tenía que ir al colegio y no pude porque la micro no me llevó, porque iba tan llena que no logré llegar al colegio. Entonces ese día por la tarde yo me fui a la casa de mis abuelos para poder asistir al colegio. Y ellos después del fin de semana fueron a hablar con mis papás para que yo me quedara ahí con ellos para poder estudiar. Y ahí me quedé con ellos, y a mediados de ese año, del 2011, mis papás se separaron.
eso para mí yo creo que fue una de las penas más grandes que he tenido, porque yo igual, para mí la familia es todo. Y aparte que eso implicó que se fuera mi papá para siempre. Mi papá se fue y nosotros lo volvimos a ver. Yo tenía 29 años cuando lo volví a ver. Entonces, eso yo recuerdo que llegaba, yo lo único que esperaba era que llegaran las noches porque yo quería llorar. Y a mí no me dejaban llorar. Mi abuelo eran como, no, como que eran esa gente a la antigua que el que lloraba era débil. Entonces yo tenía que mantenerme fuerte nomás, yo no podía ahí mostrar debilidad, yo tenía que ser fuerte. Entonces yo siempre esperaba la noche y yo dormía en la misma pieza que había sido de nosotros toda la infancia. Entonces ahí yo me quedaba y lloraba, no sé, yo creo que hasta como los 15 años lloré mucho, y llegó un momento en que ya no lloraba, yo me pasaba algo y yo como que todo me lo iba guardando, y todo el mundo se daba cuenta que yo era muy introvertida, porque yo hace poco encontré por ahí una de estas expedientes que le entregan a uno del colegio, y ahí decía que yo era muy introvertida, que como que me costaba mucho saber qué era lo que yo estaba sintiendo. Entonces, recuerdo que mi papá se fue, mi mamá hizo su vida, porque ella decidió, de alguna manera, cuando ella volvió del hospital, ella ya no era mi mamá. Cuando estuvo todo ese tiempo en el hospital, varios meses en coma, después salió del coma, estuvo muchos meses en sala, y ella literalmente cuando volvió era como que ella quería vivir su vida y no quería saber ni de hijos, ni de maridos, ni de nada. Entonces, eso igual fue fuerte para nosotros, y cuando ellos se separaron, mi papá se fue y mi mamá se fue también, porque ella hizo su vida. Yo estaba protegida, me siento yo protegida porque me quedé con mi abuelo, pero mis hermanos no, mis hermanos se quedaron. Mi hermana mayor tenía 13 años y tuvo que hacerse cargo de 3 niños, porque mis 2 hermanas que seguían después de mí eran literalmente unos bebés, porque había que mudarlas, hacerles todo. Y aparte que no tenían para comer. Yo por último estaba en la casa de mis abuelos, como digo, dentro de la precariedad en la que vivíamos, teníamos por lo menos para comer. Y mi tío decidió traerse, que mi tío vivía también en la casa de mis abuelos, traerse a mi hermano menor. Un día fue a verlos a los chiquillos y vio las condiciones que estaban viviendo, y se trajo a mi hermano Víctor ahí, y creo que el día que llegó el Víctor a mi vida yo encontré como algo que aferrarme, porque él para mí era todo. O sea, yo tenía 11 años, pero para mí era como mi hijo. Claro. Y hasta el día de hoy sigue siendo así. O sea, yo siempre traté de protegerlo. Cuando tenía 13 años, me acuerdo, ya llegó la época en que yo tenía que salir del colegio, y ahí era, ¿cómo sigo estudiando si no, mis abuelos tampoco tienen los medios para yo estudiar? Pero yo siempre fui muy estudiosa. Para mí mi único objetivo en la vida era llegar a ser una profesional. Yo lo único que quería era estudiar y poder ayudar en mi casa a que saliéramos como de la pobreza. Y justo ese año, como le digo, no teníamos como para que yo me matriculara en la enseñanza media. Y yo salí becada porque tenía el mejor promedio del colegio. Entonces el centro de padres me regaló la matrícula para el colegio de continuidad. Y mi abuela... Vas abriendo camino, ¿ah? Y mi abuela justo había ido a hablar con una señora de la UTP, del Liceo Comercial, que fue donde yo estudié, y ella, al conocer la historia y conocer que yo era una niña bien estudiosa y tenía un muy buen promedio, ella también decidió regalarme la matrícula y que no siguiera estudiando, y aparte de eso, ella me regaló todo lo que es alimentación del primer año de colegio, para que, o sea, del liceo, para que no tuviera que tener como ese problema de las comidas. Claro. Y también me regalaron los útiles. Entonces siempre vi como hay gente que me ayudaba, siempre, gracias a Dios, mucha gente. Y en esa época, cuando yo entré al liceo, yo ahí me puse como media rebelde, se puede decir. Nunca fui rebelde, en realidad siempre fui muy tranquila, muy de casa. Y yo ya no quería ir más a la iglesia, porque en ese tiempo yo seguía yendo a esta iglesia que les digo que iba con mi abuela.
y ellos eran muy estrictos conmigo, y en la iglesia siempre nos hacían ver que nosotros no podíamos usar pantalones, ni dejarnos el pelo suelto, porque todo esto iba en contra de Dios, y puras cosas así tan... que a mí me hicieron, yo no quiero esto. Y yo a mi abuela le tenía terror. yo a ella era un respeto, ella hablaba y para mí eso era ley. Claro. Entonces ella me dijo, yo un día dije, yo voy a hablar con ella y le voy a decir, así chora, como un amigo dice, ok, yo soy choriza. Y yo le digo, ¿sabe qué, Gilla? Porque yo le decía Gilla, yo no quiero ir más a la iglesia, le dije yo. Yo esperaba que ella me diera un tremendo reto y todo, y no. Claro. Ella me dijo, ya, no vas más a la iglesia, pero tú no sales más a la calle. Y yo, ya, pues, si al final para mí salir a la calle era un día a la semana, y era de 7 a 8 de la tarde, en donde yo iba a una amiga que tenía de muchos años, y que era el único lugar a donde me dejaban ir. Entonces yo, para mí era como seguir en el mismo... La normalidad, ¿no? Y así llegué el año 95, yo tenía 15 años tenía, y ahí fallece mi abuelita. Mi abuelita falleció de una septicemia también, y me recuerdo que ese verano fue muy complicado porque ella era muy estricta, y ella no entendía que ella tenía una diabetes y le entró una especie de gangrena en un pie. Y yo tuve que cuidarla. Y si ella en su normalidad era complicada, con enfermedad fue... Wow. Yo la pasé muy mal ahí, tenía muchos miedos y cosas. El tema es que al final yo siempre, entre mi inconsciencia, o sea, yo era como, un día dijo la Eve en su testimonio, como eso que aprendía uno como metódico, ya voy a repetir esta oración. Y yo recuerdo haberle pedido a Dios que le hiciera su voluntad con mi abuela, porque igual a ella le cortaron una pierna, entonces yo me pasaba 1000 rollos, ¿qué voy a hacer de mí? Con mi abuela con la pierna cortada, y eso era como una lucha gigante interna, porque yo a nadie le expresaba esto. Claro. Yo solamente me las comía ahí, y al final, en marzo, mi abuela falleció. Y ahí fue cuático, porque me recuerdo que mis tíos decían, no, ustedes no tienen que llorar, no tienen que llorar. Y era así como, ¿cómo no voy a llorar si se me murió mi abuela, que en parte era mi mamá para mí? Y eso implicaba quedarme a cargo, porque, claro, yo me hice cargo de mi hermano, pero a medias con mi abuela. Yo cuando estudiaba, mi abuelita era quien cuidaba de Víctor, y en cambio cuando ya ella falleció, para mí era la responsabilidad completa. Y él era chico, entonces eso fue ahí como que realmente tuve que hacerme mamá de él. Y mi hermano era muy rebelde, entonces fue cuático, pero con la ayuda de mi tía Rosa logré salir del colegio, del liceo, y ahí yo ya no quería quedarme solo con contabilidad, yo quería ir a la universidad, yo quería tener un título profesional. Y recuerdo que mi tío Pancho, que era el que vivía con nosotros, me dice, ya, ok, yo te voy a ayudar. Y ahí, como él pudo, me pagó un preuniversitario, y entré a la U, entré a la U, y igual eso me cambió la vida, porque llegar a un mundo que yo no conocía, yo vivía en una burbuja. Yo era del liceo a la casa, y de la casa al liceo, sí, no tenía mundo, no me dejaban como conocer muchas cosas. Recuerdo que en una oportunidad un compañero me dice, oye, tú eres muy linda, y yo le pego, yo le pegué una cacheta, me estaba faltando el respeto, así de cerradita era. Y cuando entré a la universidad, yo de toda la vida siempre me encontré una niña fea, gorda, porque me recuerdo que mis vecinos me decían Bolito, no me decían Inés, no me decían Bolito, sí, porque yo era muy chiquitita y gordita. Y mi abuelita me daba mucha comida, mucha, entonces yo no podía dejar la comida, porque pobre de mí que dejara comida. Claro. Y cuando tenía 13 años yo ya empecé con complejos de mi cuerpo, muchos. Y yo odiaba mi cuerpo. En realidad yo siento que yo nunca me sentí amada.
Entonces yo quería bañarme de la forma que fuera. Wow. Y cuando estaba en el liceo y mi abuela falleció, ahí empecé a hacer dieta. La dieta que viniera yo la hacía, pero nunca logré resultados de bajar de peso ni nada. Y cuando entré a la universidad, ese odio hacia mí se acrecentó, pero gigante, porque yo veía niñas estupendas, que siempre andaban bien vestidas, y yo no tenía esas posibilidades porque yo estudié con becas Presidente de la República, y lo que yo recibía era para mí, para mi hermano, porque mis tíos nos ayudaban dentro de lo que se podía, pero para mí la responsabilidad era de mi hermano, o sea, yo tenía que comprarle sus cosas, preocuparme de que estudiara. Entonces, eso fue cuático entrar a la U y todo eso. Y ahí recuerdo que en una oportunidad había un programa que era de como de esta gente que sufre como desórdenes alimenticios. Y ahí vi una persona que habló de la bulimia. Y desde ahí yo empecé a devolver todo lo que yo comía, todo. Yo a veces, yo salía muy temprano en la mañana a la U y llegaba muy tarde. Por ejemplo, en mi primer año de universidad yo no trabajé, solamente estudié con beca y la beca Presidente de la República y los créditos que daba la U. Y en diciembre de ese año yo salí pesando 67 kilos de la U. Y volví en marzo de mi segundo año de universidad con 47 kilos. Wow, 20 kilos menos. Sí, y eso marcó así como, pero yo no comía nada. Pero eso no fue por un cambio de alimentación, sino que fue por... Yo devolvía todo. Yo me comía un yogur, una fruta, y yo corría al baño y nunca nadie se dio cuenta porque, no sé, yo daba la llave del agua, tiraba la cadena a cada rato, entonces, y pasaba muy poco en mi casa porque yo justo ese año, en enero, febrero, creo que entré a trabajar, a donde conocí a la Evi Vara. y nada, pues yo de ahí empecé como a eso ser una conducta habitual en mí. Yo comía y partía al baño, comía y partía al baño. Y eso cuando estaba en la casa. Y cuando no estaba en la casa, no sé, en la universidad me comía, por ejemplo, un tuyo, y yo iba al baño y lo devolvía. Y hoy en día yo pienso cómo rendí académicamente comiendo poco, durmiendo mal poco. alimentada. Sí. Fue súper cuático y así seguí hasta que, a ver, después de esto, de empezar en esto, conocí, como dije, a la Evi, porque ahí se marca como un cambio. Y ella me empezó a invitar a la iglesia nuevamente. Yo ya llevaba alrededor de unos 8 años sin ir a la iglesia. Y recuerdo que mi primera pregunta por ahí fue, ya, pero ¿a tu iglesia tengo que ir con pantalones o con falda? Y la Evi creo que en una prédica lo dijo. Y a mí eso me cargaba, siempre me han cargado las imposiciones. Yo soy como de que todo tiene que nacer. No me gusta eso que me digan, tienes que hacer esto. No, como que eso me produce un choque. Y recuerdo que iba a la iglesia, que iba la Evi, y yo me sentía rara, porque me sentía observada. Yo digo, a lo mejor nadie me miraba, a lo mejor nadie estaba ni ahí, no tenía ni idea, pero yo me sentía rara. Y mucha gente me decía en esa época el cadáver de la novia, porque yo estaba flaca y pálida, muy blanca, porque no tenía ningún nutriente, nada en mi cuerpo, si estaba en esa época y estaba muy inmersa en todo esto de dañarme. Yo me miraba en un espejo y lo que veía era una tremenda mujer, así como 10 veces lo que a lo mejor era realmente. Ine, están diciéndonos que no se oye bien. Quisiéramos saber si los demás tienen la misma situación. Sí, dice que se bajó el volumen. Sí. No, yo lo tengo. Pero debe ser de la transmisión, no tiene que tener que ver con tu... esperamos, bueno, Marco está escuchándonos y vamos a ver cómo resolvemos el tema. Estaba escuchándote, Ine, y bueno, es impresionante cómo las palabras tienen un poder para dañar como para bendecir. ¿Ah? Y
y veo dos palabras que a ti te marcaron negativamente y te llevaron a, a un hoyo, como es que te dijeran bolito y, y después el cadáver de la novia, imagínate, entonces expresiones muy fuertes que dentro de un contexto en el cual tú estabas de mucha lucha, de batallar por muchas cosas en tu entorno familiar, de una historia difícil, eh, increíble el daño que pueden provocar esas palabras. Sí, Sí, mucho. Pero yo creo que también uno como que presta oído a aquello que en realidad no nos hace crecer. Yo hoy en día creo que cuando alguien viene a decirme algo ya es como lo tomo de quien viene. claro. Y también entiendo que a veces mucha gente no conoce a Dios. Entonces, no sé si se escucha mejor. Todavía dice que se bajó el volumen y que se escucha la música. No sé si hay un fondo musical. Yo no tengo música acá. Nosotros tampoco. Marco, ¿nos estás escuchando? Ya se escucha bien, dice. Ya, ahora Flor se dice que escucha. se escucha Ahora bien. se escucha bien, Ok. sí. Ya, bueno, yo iba en la parte en donde conozco a la Evi Vara. Y la Evi siempre fue muy agujita conmigo, de invitarme a la iglesia, de insistirme. Y recuerdo que, como le digo, a mí no me gustaba ir porque era como estas iglesias tradicionales de las cuales yo ya venía. Entonces Claro. yo no quería más de eso. Pero en una oportunidad la Evi me habló de un proyecto que tenían ustedes de visitar la cárcel de jóvenes. Y yo igual tenía un hermano en esa época, como dije antes, muy rebelde, con el que las pasé todas. Y él era muy bueno para el trago. Yo a veces lo tenía que salir a buscar fin de semana entero por ahí. A veces me lo encontraba botado en la calle. Y fue así bien fuerte esa época con mi hermano. ¿Y por qué cuento lo de mi hermano? Pues a lo mejor más adelante lo van a entender mientras sigo contando. Y decidí acompañarlo. Me acuerdo que usted era el como que formó ese proyecto. Sí. Decidí acompañarlos a la cárcel de jóvenes y ya eso se hizo más costumbre. Ya no era tan de vez en cuando, sino que empecé a ir a la cárcel con ustedes y entonces eso igual fue cuático, porque muchos de esos jóvenes me contaban su historia de padres separados, ¿cómo se llama? Lo que eso había, por qué habían llegado ahí. Entonces yo pensaba, esto no lo he compartido creo con nadie, pensaba en esa época, sí, pues igual heavy eso de cuán distinta había sido mi suerte en comparación a esos jóvenes. Porque yo también a lo mejor hubiera podido, quién sabe, mi abuela tenía mucho miedo de que yo saliera embarazada joven, que llegara alguien y pero ella de muy niña me acuerdo que me hacía cocinar, como que para que fuera dueña de casa. Y yo no quería eso, entonces yo de muy niña aprendí a cocinar, pero yo no quería lo que ella me decía, que aprenda a cocinar, o si no el día que te cases tu marido te va a pegar, y todas esas cosas que le decían a uno la gente antigua. Entonces yo entre mí pensaba mientras revolvía la olla, y ella no pensará que yo no quiero casarme, que yo no quiero, no porque no quisiera hacerlo, sino que porque a lo mejor mis proyectos eran distintos. Claro. Mis sueños eran distintos, de verdad. Y así volví, entre comillas, a la iglesia. Muchas veces hermanos se acercaban a mí, eran muy amables, gente que hasta el día de hoy donde me ve sigue siendo muy amable, que el hermano Julio, él es una persona que son esas personas que entre comillas uno lo marcan porque no lo conocen, pero siempre tienen como ese afecto, y eso yo creo que a mí me llamó mucho la atención. Pero después, por ahí, por cosas de la vida, ustedes formaron una iglesia aparte. Entonces ahí yo empecé a ir como de vez en cuando también, más seguido, hasta que el año 2011
Eso te iba a preguntar, Inés, te iba a preguntar, porque mira, tú tuviste una infancia vinculada a iglesia, eh, asististe, participaste, pero por tus propias palabras se deduce que ibas como obligada, como que, o por interés de cantar, pero ¿cuándo te recuerdas haber tenido ya un encuentro con Jesucristo o que Jesucristo ya empezase a ser para ti alguien a que, buscarme. claro, claro, que importante, que necesitaba? Bueno, yo, como dije, el año 99 entré a trabajar a la caja y mientras tanto estudiaba también y recuerdo que yo me sentía muy frustrada ahí, muy frustrada porque yo era igual una tipa súper capaz, pero ahí nunca valoraron mis capacidades porque ellos siempre se fijaban en que yo era una tipa que andaba muy molesta por la vida siempre, molesta, yo no reía, yo siempre andaba con ropa negra, era muy, muy así como amargada, muy amargada. Y el año 2011 yo recuerdo postulé una vez más a los cupos que se abrían ahí a la caja y eso fue en enero. Y quedé, pues. Yo decía, gracias a Dios quedé porque siempre me habían dado como con la puerta en la cara cada vez que postulaba algo y era triste para mí porque todo el mundo me decía, oye, pero ¿por qué no quedáis si tú soy tan capaz? Porque yo trabajaba para una empresa externa, no para la caja. Y recuerdo que yo me fui de vacaciones ese año, el 2011, y cuando volví me dicen que no quedé en esa, que como que se había cerrado el puesto y que en realidad no me iban a contratar ahora. Y eso fue así como, wow, para mí me provocó así como una rabia, un enojo, una molestia gigante. Y recuerdo que en ese año, como en febrero, fines de febrero, principio de marzo, la Eddie me invitó a un culto de intercesión que hacían en su casa. Y llegaron ustedes, la Carolita, con la Sofita, la Cata, que estaban muy chicas y ahora... Y ya usted se puso a orar ahí, yo claro, lo escuchaba porque no puedo decir que intercedía, porque en realidad es como le decía yo, como que uno no sabía mucho de orar, entonces yo lo escucho a usted, ya termina la oración y me recuerdo que estábamos en un círculo y usted me dice que tiene una palabra para mí. Y yo me quedé así como, ya, ¿y qué me va a decir este caballero? Porque yo en esa época los ubicaba, pero no tenía mayor contacto con ustedes. Claro. Y usted me dice que Dios me quiere decir que Él tiene mi casa, mi trabajo y la familia que yo siempre he soñado. Y eso fue, wow, cuático, porque yo dije, ¿cómo Él va a saber eso? Si yo esas cosas no se las comento a nadie, o sea, si alguien me preguntaba, yo a esa edad, yo ahí ya tenía 31 años, nunca había pololeado, mi mundo era el trabajo y llegaba a la casa y me encerraba en mi pieza. Así era mi mundo en ese tiempo. Entonces, la Evi cuando quería saber algo de mí, era como sáqueme con tirabuzón, era así como preguntar, hasta que por cansancio me sacaba algo. Y eso fue, yo creo, eso me marcó mucho. Fue cuático. Ese año 2011 fue cuático en muchos aspectos de vida. Eso fue en marzo. En junio yo perdí a mi mamá con mi abuelo. El día 14 de junio murió mi mamá y el 15 muere mi abuelo, que era como mi papá. Entonces, yo siempre he dicho, si hay algo que me cambió la vida fue la muerte de mi mamá, porque yo había sido una hija muy de pelear con ella, pero no de pelear en falta de respeto, no. Pero yo siempre sentí que ella nos había dejado tan abandonados y siempre sentí eso y yo siempre se lo enrostraba mucho. Y cuando ella murió, yo recuerdo que a muchos les llamó la atención que yo no lloraba, yo como que me quedé así como, yo no sabía lo que estaba viviendo, para mí era fuerte, pero a la vez yo decía, no sé cómo reacciona a esto.
como que trataba ya de preguntarle a Dios por qué, para qué. Y después que mi papá que mi abuelo fallece con mi mamá, yo quedé con mucha culpa. Yo sentía que yo no había llegado a pedirle perdón a ella. Yo sentía que yo debía pedirle perdón a pesar que era ella quien me había abandonado. Y recuerdo que el pastor José me invitó a su casa porque él quería como ministrarme. Y ahí yo les empecé a contar parte de mi historia. Y el pastor va y abre la Biblia y me dice que me va a leer un texto, y él me dice: aunque tu padre o madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Wow. Y wow, eso fue... Yo no les puedo explicar en palabras lo que yo sentí en ese momento. Fue como un antes y un después ese día. Y otra cosa que él me dijo que ese día me marcó mucho fue que nuestro cuerpo era el templo de Dios. Y que nosotros debíamos cuidarlo, y yo así como, wow, y yo lo destruyo día a día porque yo seguía con mis problemas de bulimia, a pesar que yo ya había confesado a la Evi que yo tenía bulimia. La Eve me ayudó, me llevó le preguntó a Eric cómo podía ayudarme, claro. Pero igual eso no era suficiente para mí, pues. Yo no quería ayuda externa, yo decía, si yo me metí en esto, yo voy a salir. Claro. Y ahí yo, después que pasó esto, yo empecé a ir más continuamente a la iglesia, ya empecé a ir todos los días domingo. Tal vez no crecía espiritualmente, pero sí iba como de asistente, y estaba de alguna manera conociendo a Dios, conociendo de la palabra. Y ese mismo año, después de la muerte de mi mamá, en agosto, julio creo que fue, la Eri me dice: Inesita, ¿sabes qué? A mí me están ofreciendo este trabajo, pero a mí no me conviene porque yo acá estoy bien. ¿Te interesa postular? Sí, le digo yo. Y me dice: ¿pero estás segura? Sí. Y ella me acompañó, fuimos a hablar con la persona que le estaba ofreciendo el trabajo, y ahí me fui al que hasta hoy en día sigue siendo mi trabajo. Wow. Y eso me cambió la vida, porque yo donde trabajaba ganaba muy poco. A pesar de ser una profesional, ganaba muy poco, y el irme a ese otro trabajo implicaba ganar el doble de lo que yo ganaba en la caja. Entonces, eso me cambió la vida en muchos aspectos, y no solo a mí, también a mi familia, porque yo me sentía responsable de mi familia, de que no les faltara nada, de que lo que yo pudiera, para mí ellos, si ellos pudieran hablar, yo creo que dirían lo mismo. Yo vivía para ellos de alguna manera. Sí. Y así, gracias a Dios, como apareció esta primera oportunidad que el pastor me había visto, el de mi trabajo nuevo. Y recuerdo que justo ese año que yo perdí a mi mamá, yo entré en una relación medio extraña con una persona, y con el tiempo fuimos haciendo planes de irnos a vivir juntos en realidad. Pero yo ya en esa época sabía que eso era malo, porque el convivir, a nosotros que creemos en Dios sabemos que eso no está bien. Claro, no está en el diseño de Dios. No, entonces yo empecé ahí a pensar en realidad yo en mi casa estaba súper cómoda. Yo no quería irme de ahí, pero como estábamos haciendo planes y él ya tenía su casa, entonces nuestra idea era como ya, ok, postula tú a casa y ahí después vemos en cuál vivimos. Porque igual yo no quería eso de irme a vivir con él a su casa, porque yo decía, y si las cosas no resultan, me van a echar y todo. Claro. Entonces yo decía, no, mejor que sea él el que después tenga que irse de la mía. Y ahí empecé nosotros recibimos una herencia por lo de mi mamá y pude postular a casa. Pero ahí yo me acuerdo que por renta no me daban el crédito hipotecario. Entonces empecé a postular los beneficios del Estado, que eran los subsidios. Y yo hice todo esto de la encuesta GAS, y cuando me salió el resultado fue así como wow, porque me dieron un puntaje así como que yo era pero muy pobre, muy pobre, y yo en realidad en esa época no era ya pobre.
Y eso para mí igual fue algo de Dios, porque ¿de dónde se justificaba que a mí me hubieran dado ese puntaje si yo no falseé información? Nada, pues. Claro. Y ahí me recuerdo que empecé a postular ya así desesperada por irme a vivir, por tener bebé. Y al final me gané el subsidio. Cuando yo, después de varias postulaciones, me lo dieron. Y ahí postulé al hipotecario otra vez y ahí me lo rechazaron. Entonces ahí se fueron como todas mis ilusiones de tener casa, porque a mí me gustaban solo unas casas que había visto, porque igual yo soy así como, no me gusta eso y tiene que ser eso. Entonces ahí me quedé, pues no podía hacer nada porque eran las casas que quería. Fui a ver varias modelos y todo, pero no encontraba ninguna. Y al año siguiente, esto ya en el 2014, yo me subo a un colectivo después del trabajo y una señora me dice, hola, ¿se acuerda de mí? Y yo la miro así con cara de pocos amigos. y le digo, no. Y ella me dice, soy la niña de la constructora, de la Galilea, me dice. Ah, hola, le digo yo. Y me dice, ¿y encontró casa? No, le dije yo, he ido a ver. Ahí le comenté que había ido a ver varios. Y ella me dice, ¿sabe qué? A mí se me cayó un cliente. Y no sé si le interesa, me dijo, pero es la que usted quiere, esas que vienen ampliadas, que vienen listas, me dijo. ¿En serio? Le dije yo, sí. Me dijo, así que si quiere, mándeme los papeles y yo mañana actualizamos información. Pero lo que sí me dijo, estas casas se las entregan a fines de año, porque como ella ya sabía que yo quería casa luego, entonces, y ahí reservé mi casa. Wow. Y ahí como que, ¿Cómo lo hace Dios? ¿Ah? sí, eso fue, porque si ella no me hubiera conocido, para mí hubiera sido una más, nomás que se sentó al lado mío en el colectivo. Claro. Sí. Ahí el año 2015 recibo O sea, mi casa. si entendí bien, la misma que te dijo que no tenías posibilidades, un año después Dios la usó para decirte que sí. Que ya ahora había una casa para mí. Wow. Y recuerdo que cuando postulé al hipotecario la primera vez, fui donde el caballero que veía los hipotecarios, y el caballero era muy pesado. Y me miró así, vio mi liquidación, me dijo, no, no te lo van a aprobar. Y así fue. Y después la Evi me dijo, Ine, pero ¿por qué no habláis con tu jefe, que ellos te cambien la remuneración? Porque en realidad a mí me pagaban con boletas de honorario y me pagaban con sueldos, con liquidaciones. Entonces, que yo hablara con ellos para que me arreglara la remuneración vía liquidación de sueldo para justificar y todo. Y igual yo lo encontraba difícil porque mis jefes eran como muy cerrados en eso. Y al final ellos cambiaron mi remuneración también. Y pude postular al año siguiente, ir de nuevo donde este caballero pesado. Y él ahí me volvió a mirar así con esas caras que lo miran a uno como saben que uno es como polla, como que, no sé, como que... y me mira y me dice, ¿y vas a postular? Me dijo, pero yo le dije, sí, pero me gané el subsidio, le digo yo así. Y me dice, sí, pero no sé si te alcance. Y ahí le muestro mi liquidación y me dijo, ah, ya, y hizo la postulación. Y después me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Fue aceptado tu crédito hipotecario y aparte te vamos a abrir una cuenta corriente para ir descontando desde la misma cuenta. Claro. Oye, igual estaba contenta, vos estabas feliz. Recuerdo que lo escribí por todos lados, así como dando gracias a Dios, porque yo ya en esa época sabía de alguna manera que esto no era casualidad. Claro. Yo ya ahí ya entendía que esto era parte de muchas oraciones de mis amigos, porque siempre he sido muy bendecida en el aspecto de amistad, de tener gente que intercede por mí, gente que le ha importado que yo aprenda de Dios, que lo conozca. Entonces yo ahí ya sabía que mucho de lo que estaba viviendo era eso, eran las respuestas de Dios a tantas oraciones. Exacto. Y a la palabra que Dios te había dado. Así es. Claro. Y ahí llegó el año 2015, en donde me entregan mi casa, y yo contenta porque ya me iba a ir a vivir con esta persona que ya llevábamos 5 años en esta cuestión medio extraña. Y yo esto no se lo había comentado a ninguna amistad, ni ningún conocido, ni a ustedes, ni a nadie, porque yo sabía que se venía si yo contaba eso, porque todos me iban a hacer ver que eso no estaba bien. Pero aún así yo seguí con mis planes. Y en abril de ese año esta relación se termina. A mí me entregaron mi casa en marzo y en abril esto se terminó. Sin aviso, sin nada, así. Wow.
me tuve que enterar por tercero, como se dice. Y nada, pues ahí se me vino el mundo encima. Yo diría que fue una especie de depresión. Yo lloraba mucho, mucho, mucho. Como que aún yo creo no había llorado la muerte de mi madre, y como que todo eso se juntó, fue como que en ese instante se vinieron muchas, muchas cosas, muchas. Y recuerdo que mi hermana, mis tíos, todos, nadie quería que yo me viniera a vivir sola porque ellos creían que yo iba a atentar contra mi vida de alguna manera. Porque igual yo parecía un zombie, no comía, no dormía. Y creo que ahí se acrecentó, pero en forma gigante, todo este tema de dañar mi cuerpo, de odiar mi cuerpo. Yo odiaba mi cuerpo. Yo no puedo decir que yo quería... yo tenía como esa doble vida de ir a la iglesia, de creer en Dios, pero no lo vivía. Y tengo como la idea, cada vez que yo paso por un problema, yo en vez de acercarme más, yo me alejo más de Dios. Entonces como que yo ahí, ¿qué hice? Yo no quería ir a la iglesia. Yo lo único que quería era estar en mi casa. Yo venía a mi casa, que en esa época me la estaban arreglando, y yo lo único que hacía era llorar, llorar, llorar. Y venía eso, a llorar. Y de repente era como que por mi cabeza pasaba, oye, Dios te ha dado todo lo que Él te dijo, ¿y por qué crees que no va a ser así con lo que Él te prometió de la familia? Pero era como mi inconsciente, yo lo único que pensaba era que yo no quería seguir más, pues yo ya estaba aburrida. Y recuerdo que en el mes de septiembre de ese año, la Anita Toro nos mandó a todos los jóvenes, entre comillas, de la iglesia, que venía un pastor, David Erguño, que ustedes estaban dando como en la iglesia un taller de adoración. Sí. Exacto. Y la Anita nos invitó que fuéramos, insistió mucho, mucho, mucho. Y si ustedes me preguntan en este momento qué dijo David Erguño, tal vez no lo recuerde con exactitud. Solo recuerdo que yo venía saliendo esa semana, había estado con un principio de neumonía y había estado bien complicado, entonces yo le dije a ellos que tal vez no fuera, pero algo en mi corazón me hizo ir. Me hizo llegar ese día ahí a la iglesia. Y yo lo único que recuerdo que David Erguño dijo algo así como, no importa lo que tú estés viviendo, pero recuerda que no estás solo. Wow. Y eso fue como, yo lo tomé para mí. Y aparte que fue un culto muy bacán, este tipo era, pero que como que uno se electrizaba escuchando, no, fue para mí mucha presencia de Dios. Sí, estaba con Álvaro también ese día, él y Álvaro también, no, fue muy bacán ese culto. Yo me fui llena ese día, como se puede decir. Y después de eso yo recuerdo haber vuelto a mi trabajo, y yo le debía un dinero a un caballero porque yo, como todos saben, soy contadora, entonces yo tenía que pagarle a un caballero una plata de un reemplazo que había hecho. Y este caballero me llama después cuando yo volví al trabajo, después de una semana como con licencia, y me dice, señorita Inés, la estoy llamando por el... Yo le digo, hoy sí, don Manuel, espérenme en línea, le digo, yo le transfiero al tiro. Y en el momento que yo le termino de transferir, yo le digo, ya, don Manuel, está listo, el depositado su dinero. Y él me dice, señorita Inés, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, le digo yo, ¿usted es casado o es soltera? Y así como que me ericé, porque yo igual soy como marco mucho las diferencias. La distancia. Sí, porque trabajo con hombres y al final uno tiene que hacerlo también. Claro. Y recuerdo que ese caballero me dice eso y él me empieza a hablar, pero muy calmado. Y me dice, ¿usted cree en Dios? ¿Usted va a la iglesia? Y en eso fue como lo que él me preguntó. Y de ahí me empieza a hablar, y fue como una película que se iba a pasar, de toda mi vida, de todo lo que yo había vivido en este tiempo, de cosas que nadie más podría saber. Solo Dios, porque fue un tiempo muy difícil. Y yo recuerdo que él al final me dice, yo te amo. Y eso
fue así como muy... Yo que me sentía una niña poco amada, que abandonada. Entonces, que fue así como, yo te amo, Wow. no sé, no sé cómo explicar lo que uno siente cuando uno sabe que es de Dios, po. Claro. Porque si Él hubiera mandado a mis amigos o a ustedes, yo no hubiera creído. Claro. Porque yo siempre he sido muy así de, no creo esto, no creo esto otro. Y lo que ese caballero me dijo fue, yo de verdad, ese día yo lo único que hacía era llorar, y yo estaba sola en mi trabajo, estaba sola en la oficina y yo recuerdo que yo le dije a Dios, yo sé que este fuiste tú, no hay otra explicación para esto. Exacto. No puede haber sido, él no me conoce, él jamás me había visto, nunca, ese caballero yo puedo saber su nombre, pero él jamás me vio a mí personalmente, ni yo a él. Entonces fue de verdad, si alguien a mí me hubiera hablado de eso, o sea, cuando uno escucha como cosas así, uno duda. Claro. Uno duda mucho. Pero eso fue un antes y un después para mí. Yo creo que ya de ahí, claro, hay procesos que uno le cuestan, pero ya de ahí yo empecé a buscar a Dios de manera más profunda, de tratar de aprender de él. A veces sí dejaba de hacerlo, tal vez, no sé, uno cuesta de repente, tiene tantas distracciones, pero ahí es cuando uno empieza a darse cuenta de qué es lo realmente importante, donde uno tiene que ir. Inés, mira, veo a Dios, por un lado, cubriéndote a pesar de todas las situaciones difíciles que tuviste que vivir, librándote de peligro, rescatándote de la muerte. Como tú misma lo decías, podías haber incluso intentado contra tu vida, sin embargo, Dios te protegió de eso, te libró de morir ahogada. Por otro lado, veo a Dios proveyéndote, abriéndote puertas, caminos, a pesar de las carencias. Dios te honró con capacidades, con inteligencia, con el amor por estudiar, y Dios te fue abriendo puertas. Y por otro lado veo algo tan potente, que Dios desde muy temprano te empezó a hablar, y las palabras que Dios te empezó a entregar empezaron a marcar tu vida. Tú escuchaste esas palabras, fuiste sensible a la voz de Dios, y cada palabra que Dios te ha ido entregando ha ido desatando un tiempo nuevo en ti, y ha sido un avance, ha sido un incremento hasta llevarte a un encuentro con Él. Y después de ese encuentro con Él, no solo te quedaste ahí, Dios te vuelve a hablar y te vuelve a rescatar, porque aún había algo pendiente, aún el tema de la bulimia no se había resuelto. No. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo hizo Dios con eso? Porque Dios te sanó completamente de eso también. Sí, eso fue hace muy poco. ¡Wow! Fue en diciembre, creo que fue, en principio, en diciembre del año pasado, no, fue en octubre, cuando estábamos con todo este tema de las revueltas sociales. Claro. La Evi Varas me dice, Inesita, ¿sabes qué? Que estamos en un grupo de oración con la Jessie, la Domi y la Anita, ¿tú te quisieras unir? Ya, le digo yo, y me uní a ese grupo de intercesión. Y tuve muchas luchas, cuando decidí unirme a ese grupo, porque yo sé que al enemigo no le gusta que nosotros empecemos a crecer. Sí, ahí empiezan los ataques cuáticos. Y recuerdo que estaba sola porque mi papá se había ido a Santiago esos días. Y yo lloraba mucho cuando le pedía a Dios. Pero yo siempre que he orado, muy pocas veces yo le pido a Dios por mí. Yo siempre oro por toda mi familia, por mis amigos, pero muy pocas veces yo le pedí a Dios por mí.
Y recuerdo que me uní a este grupo, y ahí las chiquillas siempre iban compartiendo como lo que yo iba haciendo. Y en febrero de este año yo tuve como, me mandé una embarrada y le tuve que confesar a la Evi lo que había hecho. Y porque yo sentía hacerlo, no porque ella me estuviera... Y recuerdo que la Evi me confesó en ese instante que ella ya eso lo había vivido. Y yo así, wow, para mí fue muy heavy eso, porque yo dije, chuta, la Evi ya vivió esto y yo no lo sabía, y se supone que yo soy su amiga, y eso generó como una lucha interna gigante, pero no porque yo estuviera decepcionada de mi amiga, sino que porque yo estaba una vez decepcionada de mí, una vez más, porque yo sentía que no había dado la talla como amiga. Entonces, eso fue cuático, y recuerdo que antes de irme de vacaciones, este año, antes de irme de vacaciones, un día estaba orando y tenía mucha pena, y mi papá se había ido a trabajar al sur y estaba sola, entonces lloraba mucho, y recuerdo que yo ya venía muy agotada hace tiempo de este tema de repente llegaba gente a mi casa, yo me encerraba 2 horas ahí en el baño, me iba con el celular y ellos creían que yo me ponía a jugar, o cuando visitaba la casa de mi hermana lo mismo, 2 horas, y yo lo único que hacía era devolver todo lo que comía. Y ese día, que recuerdo que fue como, tiene que haber sido como el 21 de febrero, yo me puse a orar, y en un momento le digo a Dios, por favor ayúdame, de verdad que yo ya no puedo con esto. Wow. Yo ya creo que he intentado todo lo que yo humanamente puedo hacer, pero sin ti yo no puedo. Sin ti yo no puedo, y creo que fue la primera vez que yo le pedí a él algo para mí, que yo quería eso, y me hizo mucho sentido cuando la Domi estuvo aquí y habló de su testimonio, eso de que nosotros debemos hablarle a Dios como hijos, y a veces nos cuesta eso, no porque no me sienta hija, sino porque a veces siento que no tengo las palabras, como que siento que me faltan palabras, como que siento que es muy básica, muy ceremoniosa mi oración. Entonces, pero creo que Dios tiene que haber visto en ese momento mi angustia, mi pena, mi desesperación de decir, no puedo con esto, de verdad, ya estoy agotada. Wow. Y de ahí fue así como hay cosas que demoran mucho en los tiempos de Dios, hay otras que son instantáneas. Inmediatas. Y esa fue una de esas. Creo que esta fue una de esas cosas que son instantáneas. Yo creo que de ahí no volvía. Llevo ya muchos meses en que no hago nada de eso. Wow. Me contraté empecé a preocuparme de mi alimentación, de nutrir mi cuerpo, que a veces muchos pueden creer que es fácil, pero no es fácil. Las luchas son muchas. Inés, perdón, ¿cuántos años tuviste en ello? Empecé a los 18 años y hoy en día tengo 41. Wow. Y yo ayer pensaba cuánto daña mi cuerpo por años, pero aún así, si usted me ve a mí, yo soy médicamente muy sana. No tengo, ¿qué puedo decir? Eso es Dios nomás. Totalmente. Dios te ha liberado, Dios te ha sanado, Dios te ha levantado. Mira, hay varios que están escribiendo. La Anita escribió, dice... Hoy la Anita. Inevitable no emocionarme tanto, dice, conocer a Inés fue un amor a primera vista, dice. Sí, siempre decimos eso. Sí, sin saber que había tantas cosas en común, Dios nos unió con un propósito tan bello. Gracias, Inésita, por ser nuestra amiga incondicional y hablar
muchas veces el mismo idioma. La amo mucho. Andrés escribe también desde Viña del Mar, está Andrés escribiendo y dice: hermana, con su testimonio podemos ver que si cumplimos con los propósitos que Dios nos demanda, podemos ver la gloria de Dios, porque usted fue valiente, esforzada, no temió ni desmayó en ningún momento. Josué 1:9, increíble testimonio. Escribió también Rosa Bernal, no sé si la ubicas. Está también Marcela Soto, no sé si la ubicas. Evelyn dice, Evelyn Vara: papá siempre nos sorprende con su extravagante amor. Y Michelle también dice que bello es el Señor, sabe cómo conquistar cada corazón. Pilar Vega dice: hermoso testimonio, Inés, eres una hija escogida, preciosa y amada por Dios. Amén. Su amor nos conquista y nos transforma. Wow. Y así, Dios está bendiciendo y ministrando muchas vidas. Yo le quiero dar muchas gracias a Dios, honrar a mis amigos, a la Anita, a la Domitila. La Domi, yo se lo dije un día en una comida que tuvimos, yo a ella la admiro mucho, admiro su pasión por Dios. Cuánto ella le busca, yo cada vez que voy a su casa, ella está escuchando ahí palabra de Dios. Ella para mí, en febrero de este año, cuando yo estaba pasando todo este tiempo difícil otra vez, recuerdo que yo le escribí y le dije a la Domi, para variar, yo siempre me quiero alejar de Dios, y yo le dije a la Domi que me iba a alejar un tiempo de la iglesia, y la Domi me dice que ella no sabe cuál fue el problema que tuve con la Eli, pero ella quiere decirme que Dios, como que nosotros tenemos que perdonar a las personas que como que nos hieren, porque así estamos siendo más como Cristo. Y que como que lejos de la iglesia eso no era así, no lo vas a lograr. Exacto. Pero ella tuvo una palabra para mí ese día y yo creo que Dios me ha rodeado de mucho amor. Así como yo dije, yo no me sentía amada, y yo hoy en día puedo decir que Él me ha rodeado de mucho amor, me regaló una familia maravillosa, unos sobrinos a los que amo, a los que adoro, y mis hermanos, para mí, ¿qué decir de mi hermano Víctor? Yo hoy en día puedo dar testimonio de que él dejó el trago, mi papá también. Hoy en día vivir con mi papá para mí es de bendición, y yo sé que él me está escuchando abajo. Y quiero decirle que a pesar de lo difícil que ha sido volver a convivir después de tantos años, yo sigo dando la lucha y que él me perdone si muchas veces yo con mis comentarios soy como media hiriente, pero hay cosas que vamos aprendiendo, como decíamos el otro día en Casa Zoe, a veces tenemos que pasar por estos filtros de lo que vamos a hablar, y que a veces uno no sabe, o sea, uno llega y larga a veces. Claro. Pero eso de vivir con mi papá fue para muchos algo inexplicable. ¿Cómo vas a vivir con él después que él te abandonó? Claro. Tantas cosas. O sea, Dios restauró incluso la relación con tu papá, imagínate. Wow. Sí, así que y ahora vives solamente con él. Yo vivo con él hoy en día y ahí vamos dando la lucha. Igual él hoy en día tampoco es un alcohólico, y eso también son obras de Dios. Amén. Y como decía mi hermano, que para mí siempre fue mi gran preocupación, después de años de metido en el alcohol, él hoy en día no toma nada. Y eso son para mí respuesta a años de oración por él, porque él siempre fue mi preocupación, pero creo que el día que solté a mi hermano, en el sentido de decirle a Dios, ¿sabes qué? Ya, me agoté. Por favor, tú trata con él, porque recuerdo haber leído una palabra que decía, clama a mí y yo te responderé. Amén. Y eso fue lo que yo hice por mi hermano, clamar, y ya aprendí a eso, a soltar. Yo como que me liberé de esas cargas. Y eso uno lo va aprendiendo en la medida que uno va creciendo en Dios. Y este tiempo ayer conversé con el pastor y le decía, en este tiempo de pandemia yo solamente puedo decir que me siento bendecida,
que ha sido un tiempo de liberación, de crecer mucho. Tal vez para ustedes sea extraño porque ustedes dicen, oye, pero después, no sé, como que yo no he necesitado tenerlo a ustedes ahí porque yo siento que ustedes me cubren desde atrás con la oración y yo me siento hoy en día hija y eso creo que es impagable. Wow, genial. qué tremendo. Mira, Inés, Evelyn dice, y ahora vamos por esa familia. Ya está el trabajo, está la casa, ahora viene la familia. Amén. Nuestros sueños son posibles en Dios. Rosita Avillarse dice, glorioso testimonio ver a papá actuando en la vida de Inés. He llorado mucho, dice Rosita. Moisés Núñez dice, es maravilloso escuchar el corazón de Inés. Margarita Winca, te amo mucho como una hija, Inés. Quiero pedirles un tiempo, si es que alcanzamos, porque me gustaría honrar a algunas mujeres de la iglesia, mujeres que yo creo que no tienen ni idea. Bueno, una de ellas es la hermana Margarita, que para mí es como mi mamá, porque ella desde el día 1 que me conoció, a pesar de lo difícil que yo era en esa época, en genio, en todo, ella, la Evi y su mamá me acogieron con mucho amor. También quiero honrar a la mamá de la Marce Soto, Aurora. La hermana Aurora, y a la Marce porque ellas me abrieron en esa época del 2015, cuando yo andaba de bote en bote, ellas me abrieron las puertas de su hogar y junto a su sobrino y su hermana fueron de mucha compañía y de verdad que para mí ellas son personas muy importantes y la señora Aurora, yo sé que ella es como muy de no quiero amigas de la Marce acá o cosas así, pero a mí me recibió siempre con amor, con cariño y a una que quiero honrar, que yo creo que ni se lo imagina, es a la hermana Martita Leal. Wow. Yo llegué muchas veces a la iglesia muy triste y creo que nadie se daba cuenta, pero ella siempre fue a mí, ella me abrazaba y era como que, aunque el abrazo durara 10 segundos, era como que ella se llevaba mi pena. Wow. Era como sentir a mi madre a través de ella. Increíble. Y nada, de verdad que yo a ella nunca se lo he dicho en persona, pero la bendigo porque, y les digo a sus hijos que son afortunados de tener esa tremenda mujer. Porque para mí ella, como les digo, ella no tenía idea que yo llegaba triste, que yo tenía pena, pero ella siempre y hasta el día de hoy, ella me ve en la iglesia y es como que su cara se ilumina y me abraza con tanto amor que es imposible no agradecer eso. Así que, y la otra es la hermana Rosita. Está llorando. Es que ella, yo cuando la conocí, así como que hoy la encontraba como tan enojona, tan seria, pero ella conmigo siempre ha tenido palabras de amor, también me recibe siempre con abrazos, con cariño, y es imposible no agradecer eso, es imposible no, yo que siempre sentía que no tenía como la gracia para caer, como así como que alguien me tratara con amor, llegar al lugar y que personas que no me conocían me trataran así, fue bacán. Así que quiero bendecir, honrar a esas mujeres y a mi tía Rosa también. Sí. Ella sabe lo mucho que yo la amo. A mí me dolió mucho dejarla cuando me tuve que venir sola a esta casa, pero creo que eran los tiempos que Dios tenía dispuestos. Hoy lo entiendo así, pero ella sabe cuánto yo la amo y nada, aquí estoy siempre y eso, decirle que muchas gracias por años de cuidados, de preocupación por mí, porque yo siento solo agradecimiento en mi corazón hacia ella, agradecimiento y amor. Y a veces muchos no lo entienden, a veces muchos creen que yo la defiendo como a muerte, pero no puedo no hacerlo, no puedo así como ella ha sido conmigo, así que eso. Y agradecer este tiempo, pastor, de poder contar un poquito de cuán maravilloso ha sido Dios conmigo.
Guau. Mira, la Vale dice, me tiene llorando acá, la amo mucho. Bonita. Bueno, la Andrés, Andrés dice, Dios nos ama, nos perdona, nos sana, nos restaura, nos guía, nos cuida, nunca nos abandona, renueva nuestras fuerzas. Tenemos un Dios verdadero e increíble. ¿Cómo nos vamos a dar a conocer a nuestro Padre? Y después escribe, cuando buscamos el reino de Dios, todo lo demás se da por añadidura. Así que la familia bien hermana, mira, de segunda vez que te lo dice el Señor, confía en papá, que Él es fiel. Carolina Paredes dice, Dios te bendiga Inés, me alegra mucho verte aquí. Hermoso lo que el Señor ha hecho en ti, maravilloso. Tremendo, tremendo Inés, y hay una presencia del Señor muy poderosa, muy grande. Hay mucha presencia de Dios. Al inicio ya no hemos pasado harto del tiempo, pero ha sido tan bacán, ha sido tan tremendo que esto no se puede cortar. Y al principio leíamos el Salmo 42, o sea, 40, versos 2 y 3, cuando David dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pero no me dejó ahí, no solo me sacó, sino que después puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y no solo me afirmó, no solo me sacó, no solo me afirmó, sino que puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y nosotros somos testigos de eso, Inés. Hoy día hemos escuchado a través de tus labios el canto nuevo que Dios ha puesto en tu boca. Amén. Un canto de gratitud, un cántico de adoración, un cántico de honra a personas que Dios ha puesto en tu camino, y un cántico de gratitud, de alabanza, de adoración a Dios, al Padre. Veo cómo Dios se ha revelado como papá a tu vida. La paternidad de Dios ha sido increíble en ti, y eso te ha liberado, te ha sacado del pozo totalmente. Y luego dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Eso estoy totalmente seguro, que todos los que hoy día lo están viendo y los que lo verán de aquí en adelante, porque sé que este testimonio va a ser reproducido muchas veces, van a ser tocados, van a ser impactados y va a desatar hambre de Dios en sus vidas. Así que unas últimas palabras para despedirte y un mensaje para quienes te están escuchando, Inés. Ay, nada, darle gracias a ustedes por este tiempo, por permitirme contar mi historia. La verdad es que yo estaba muy nerviosa porque yo soy de un círculo muy cerradito de gente y muchos de ellos conocen parte de esta historia, pero era difícil contarla como para el mundo. Pero uno entiende que estamos llamados a esto, a dar testimonio de cuán maravilloso Dios ha sido con nosotros, cómo ha cambiado nuestras vidas. Y qué le puedo decir a todas esas jovencitas o adultos que hoy en día sienten que no se aman. Tengan un corazón dispuesto, busquen a Dios de corazón. Yo creo que Dios premia eso de tener un corazón dispuesto, de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo y ayúdame tú. Yo creo que eso para mí fue, y hablarle a Dios, hablarle, como decía la Domi también en su testimonio, háblale a Dios, dile como hijo cuáles son tus necesidades, independiente que Dios lo vea. Si Dios no necesita que nosotros a lo mejor Él sabe lo que nosotros estamos viviendo, pero Él necesita que nosotros como hijos le hagamos saber donde Él debe ahí poner hincapié. Y nada, busquen a Dios y les prometo, es como que las vidas les va a cambiar. Yo, si ustedes me hubieran conocido hace un tiempo atrás, a lo mejor muchos de los que hoy nos están escuchando, yo reflejaba amargura, jamás reía. Yo creo, eso era como extraño. Y hoy en día me río por todo. Creo que mi cara refleja lo feliz que me siento, y eso lo hizo Dios, nadie más. Amén. Esposa mía. Dar gracias a Dios por la historia, porque habían cosas que no conocía, sobre todo tu niñez. Y hay una parte que me llama mucho la atención y que
para quienes somos más escépticas, que nos gusta como la prueba, como lo que hizo cuando Gedeón pedía prueba tras prueba para saber si era el Señor. Ese día en que este caballero que nunca te conoció te habló. Y hasta el día de hoy, él nunca más. Exacto. Entonces, el maravillarme de la grandeza y del amor de Dios, Sí, para hacerlo de una forma en que tú no puedas dudar que es Él. así es. Yo también lo viví en algún momento, pero me maravillo del amor de Dios, buscando cómo hacerlo. Dios hasta se encarga de eso. ¿Cómo lo hago para que Inés no dude que soy yo? Y eso es puro amor, ¿no? Puro amor. Así Amén. que siéntete muy, muy amada por Dios, porque lo eres. Y vamos por más. Amén. Vamos por más. Hay muchas cosas Amén. más todavía. Hay muchas cosas ocultas, como dice ahí en Jeremías, el texto que tú citaste. Dice, clama a mí, yo te responderé, dice, y te haré conocer cosas ocultas que tú no conoces. Así que todavía hay más en el cofre que sacar, Inés. Así que vamos por más. Y muchas gracias por compartirlo. Sé que no es fácil exponerse, ¿ya? Pero muchas gracias por ser vulnerable. Amén. Dios te bendiga. Sí, Inés, muchas gracias. Te bendecimos, te honramos. Y bueno, además de lo que mi esposa te comentaba y hacía notar de la grandeza de Dios, veo también un momento clave, ¿sí? Que es para ser libre de aquello que te llevó y te hundió tanto, el momento clave de reconocer ante Dios que no puedo, que yo no soy capaz, y rendirme completamente al Señor. Tú sí puedes. Tú sí puedes, solamente tú lo puedes hacer. Y Dios te empezó a levantar. Me llamó mucho la atención también cuando dijiste, cuando descansé con mi hermano y me rendí y le dije, ya, tú solamente, Dios, tú lo puedes hacer, Dios, yo no puedo. Y Dios empezó a manifestar su obra. Nos ha enseñado principios, con tu testimonio no solo nos ha impactado, sino que nos ha enseñado principios tremendos. Quiero, antes de terminar, bendecir también a Eddie Vara, que ella, siendo ahí muy persistente, aguja, pero ella sabe que la quiero mucho y ella es hoy en día, yo creo, en gran medida, en gran parte, la responsable de que yo esté aquí y de que no me haya ido, no me haya alejado de Dios y lo haya aprendido a buscar, porque la Evi siempre es así como Inesita y me manda prédica y cosas así que gracias, amiga, y nada, pues yo te quiero mucho y ojo que yo no soy de decir te quiero mucho, yo a muy poca gente. Ese es el cántico nuevo que Dios ha puesto en ti. Y lo otro que quiero comentarles es el otro día yo fui a donde mi hermano, que él vive en Vilche, y cuando veníamos de vuelta, veníamos conversando sobre nuestras vidas, de cuando éramos más niños, de tantas cosas que vivimos, y él me dice, tú que crees en Dios y que vas a la iglesia, ora por mí. Y eso para mí, aunque él me haya dicho simplemente eso, para mí fue ya bacán, porque yo, si hay algo que ahí estoy en la pelea y sé que lo voy a ganar, es que mis dos hermanos, la Mari y el Víctor, algún día lleguen a conocer a Dios. Amén. 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 Así que nos unimos, nos ponemos de acuerdo con esa oración. Amén. 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 Bien, Inés. Gracias, bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Libertad es lo que tengo, libertad donde yo voy, libertad es el destino para mi generación.